Padre, te bendecimos, te damos gracias por esta hora, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, Señor. Seas tú quien fluya, quien dirija tu palabra y riegues nuestros corazones, Señor, llenándonos con tu persona tan rica, tan viva, tan real, Señor. Avívanos, Señor. Edifícanos, Señor. Alúmbranos, Señor. Revélate a nosotros. Gracias por tus palabras, Señor. Gracias, Señor, por tanta riqueza y tanta belleza en tu persona. Gracias. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Quisiera compartir esta palabra para todos los hermanos. Hablo porque es importante decir esto. Para todos nosotros. Para todos. Alabado sea el nombre del Señor. Principalmente porque con esta palabra yo fui alentado. Realmente estaba pasando una situación un poco desalentadora en lo personal. Pero bueno, gracias al Señor por su palabra que viene y nos riega y nos levanta. Amén. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículo 10. El título de este mensaje es lo que dice ahí. Dios se manifiesta. Y dice el pasaje 10 de Efesios 2, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias a Dios. Amén. Dice la Biblia que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Y dice que Él preparó de antemano todas estas obras para que nosotros andemos en ellas. Entonces, la realidad es que muchas veces nosotros no percibimos que Dios ha preparado de antemano una obra para que nosotros andemos en ella. Y el asunto es crucial para nosotros, es poder entender y poder percibir que Dios cada día está haciendo una obra en medio nuestro. Y este es el punto, lo que yo quiero que veamos en este mensaje, a través de distintos personajes, pasajes de la Biblia, cómo Dios obra y cómo algunos no percibieron que Dios estaba obrando, ¿no? Por eso digo que a veces hay incertidumbre en uno, pensando que Dios no hace nada. No hace nada. Y no es cierto. Conforme a las Escrituras, necesitamos ver que Dios hace una obra con cada uno de los que llama, porque Él la preparó de antemano. El asunto es si yo percibo, el Señor está haciendo algo, hoy está haciendo algo, con esto que me pasa, o con aquello, o con lo que fuere, con la situación en que yo me encuentro ahora. ¿Es Dios quien produce eso? ¿O son cosas en que yo me metí y me las tengo que arreglar, ¿no? Entonces, por un lado, hermanos, tenemos que ver que Dios nos escogió como hijos y no nos va a abandonar. Dice que Él va a estar con nosotros siempre. Y por otro lado, dice este pasaje que somos hechura suya. Cuando el Señor nos engendra en el momento que somos salvos, perfecto, pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pasamos de las manos de Satanás al Señor. Y gloria al Señor por esta experiencia preciosa. Amén. Somos perdonados de nuestros pecados, nacemos por el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, somos hijos de Dios. Pero acá no termina su trabajo, porque eso es instantáneo, es una cosa que es hecha de la noche a la mañana, el que uno se convierta al Señor, ¿verdad? Pero acá dice, para que nosotros seamos una hechura suya, necesita hacer un trabajo constantemente, ¿no? Así que alabado sea el nombre del Señor. Algo de esto nosotros estábamos cantando recién, ¿no? Y alabado sea el nombre del Señor por su compromiso con nosotros. Él no se cansa, aunque nosotros nos fatiguemos, corramos, nos cansemos y por ahí
abandonemos. Él no se cansa, Él persiste, Él nos acompaña siempre. Gracias a Dios, no nos abandona. Ahora bien, hay otro pasaje que es interesante, en Proverbios capítulo 3, el verso 5 y 6 vamos a leer, que es la clave de todo esto. Dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice: fíate de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es el punto de lo que yo quiero llegar con todo lo que vamos a ver acá. ¿Cuánto de la obra del Señor, del trabajo que el Señor hace, uno lo puede reconocer? Y hermanos, cuando el Señor dice que Él hace una obra y preparó de antemano esa obra, no es ni un día, ni 2 días, ni 2 meses, ni 3 años, ni 10 años. Es una obra que dura todo el tiempo que el Señor, desde que el Señor nos engendra hasta que el Señor venga. Él hace una obra. Entonces el asunto es, ¿lo percibo yo que Él está haciendo una obra? ¿Percibo día por día que Él está haciendo una obra? Y en esto tenemos que estar atentos. Porque si no, vuelvo a insistir, parece que hay un vacío y que nosotros estamos solos y que Dios se olvidó de nosotros. Pero bueno, acá en este caso, bueno, Salomón dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿Podemos reconocer la mano del Señor? Y hermanos, no siempre cuando se refiere a que Él hace una obra y pone su mano, podemos ver en las Escrituras que no siempre significa que va todo viento en popa. A veces podemos encontrar que hay muchas aflicciones y en esas aflicciones ahí Dios está. Porque quiere revelarse a nosotros y quiere hacer un trabajo en nuestro interior. Por eso, como habla Efesios, Él está haciendo una obra en nosotros, ¿no? ¿Cómo era que decía? Una hechura suya, ¿no? Muchos maestros hablan que Él está haciendo una obra maestra, refiriéndose a este pasaje de Efesios que hemos leído, 2:10. Él está haciendo una obra maestra con nosotros. Pero si es lógico, si nosotros venimos caídos, con mucho ego, bastante pecado, está bien, renacimos, fuimos engendrados por Dios, pero ahora Él tiene que pulirnos, Él tiene que desgastarnos, Él tiene que terminar con este yo, con este ego, llevarnos a la cruz. Y para eso es un proceso muy largo, que dura toda nuestra vida. Pero cuanto más nos rendimos nosotros a Él, más habremos disfrutado de la persona del Señor y más contemplaremos cómo el Señor se ocupa de nosotros, de qué manera el Señor trabaja. Entonces vamos ahora al principio un poco, en Génesis. Vamos a ver algo. Ahí están anotados los versículos en el pizarrón para aquellos que lo quieran anotar y después reverlo, repasarlo. En Génesis 28 es el caso de Jacob. De Jacob. Jacob, por ahí me confundo con algunos otros personajes. Cuando estaba huyendo de su hermano Esaú, después ustedes pueden leer los capítulos de textos anteriores, él estaba huyendo de su hermano Esaú, después que le cambió la primogenitura a su hermano por un plato de comida, y después también de haber engañado al padre, porque se disfrazó de su hermano Esaú para quitarle la bendición del padre sobre él, ¿no? Entonces, cuando se enteró su hermano Esaú, se enojó mucho, tuvo mucha bronca, entonces él huía de su hermano Esaú porque pensaba que lo iba a matar. Y huyendo, él pensó que se iba solo. Y dice en este pasaje, en el versículo 10, dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Aram. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar.
lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria al Señor. Dice el versículo 16: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y aquí un personaje, por lo menos Jacobo, que iba huyendo y no percibió que Dios estaba con él, también acompañándole, ¿no? Recién cuando tuvo este sueño, pudo percibir. Y hermanos, la condición de este Esaú, estaba huyendo de una situación que, por un lado, él parecía que, había engañado a su hermano y a su padre, y parecía que Dios no estaba allí. Pero la promesa venía desde Abraham para con Isaac y para con él, como era descendiente también. Y Esaú, en este caso, menospreció la primogenitura, pero Jacob la amó. Jacob la amó. Y aunque tuvo que hacer este trueque con Esaú, él conquistó la primogenitura, y también, aunque hizo engaño, también se ganó la bendición de Dios, de su padre, ¿no? Entonces, esto demuestra que realmente había un deseo en su corazón por anhelar las cosas supremas, ¿no? Entonces, Dios estaba acompañándole, aunque él no lo sabía. Él no lo sabía, no lo percibía. Si no era porque soñaba, él no se daba cuenta que Dios le estaba acompañando. Entonces, este es un caso. Vamos a Primera Reyes 19. Cada vez que uno considera muchas cosas en las Escrituras, su palabra es tan preciosa, hermano, tan preciosa. Vamos a ver la experiencia de Elías, y también esto tiene un antecedente para llegar acá, en el capítulo 19, los versos 10 y 11. Anteriormente, él desafió a los profetas de Baal, que eran como 450, con un altar. Los desafió para que decía: vamos a probar quién es Dios. Si Baal es Dios, que él descienda y queme el altar que los profetas de Baal hicieran. Y si Jehová es Dios, que él prenda fuego el altar que él iba a presentar. Sabemos cómo termina, ¿no? Al final se rasgaron las vestiduras, se rasgaron se zanjaron la carne, el cuerpo, los profetas de Baal, y no descendió fuego del cielo. Cuando oró Elías, le tocó a él, fuego descendió y quemó hasta el agua que había alrededor de la zanja que había hecho ahí Elías. Entonces, ¿qué es lo que hizo Elías cuando comprobaron que Jehová era el Dios verdadero? Terminó matando a estos 450 profetas de Baal. Pero cuando se enteró Jezabel, que era la esposa de Acab, que era el rey, Jezabel lo sentenció a muerte, igual que como él había matado a esos 450 profetas. Y Elías entonces tuvo miedo y salió disparando. Y huyendo en todo esto, realmente él dice algo muy importante. A ver si lo encuentro.
Voy a leer el 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadas y mañana a estas horas. Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él estaba desesperado, con temor, estaba cansado, desalentado, con mucho miedo, y se sentía muy solo. Por eso dice: quítame la vida. Y realmente el cuadro que mucho en las Escrituras están escritos es para nosotros, porque muchas veces nosotros mismos nos encontramos en esa condición. Quisiéramos huir, quisiéramos morir, quisiéramos que el Señor nos quite la vida, ¿no? Y llegando al versículo 10, dice, vamos a leer el 9, dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él estaba metido en una cueva, ¿no? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitar la vida. Y hermanos, esto es parecido a lo que dijo Adán a Dios cuando le dijo: ¿qué has hecho? Y él respondió: la mujer que me diste, ¿se acuerdan? Aquí indirectamente realmente Eliseo está diciendo: Señor, yo he trabajado por ti, he pasado por todo lo que tú sabes que he pasado, termino de matar a los profetas, porque mataron a todos los profetas acá con Jezabel, y a los que quedaron, o sea, levantaron a estos ídolos de Baal, hicieron profetas, y solo yo soy que estoy de parte tuya, solo yo. Y en otras palabras está diciendo: ¿y tú qué haces, Señor? Con todo esto, ¿tú qué haces? ¿Dónde estás? ¿Se entiende el punto? La escena que él le presenta, dice: solo yo he quedado. Y es más, él dice: tengo un vivo deseo por ti. Me jugué la vida, pero estoy solo. Entonces, la respuesta del Señor es interesante. Dice, Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? De vuelta le vuelve a preguntar la misma pregunta que le hizo antes. Entonces, muchas veces, hermanos, si pasa un torbellino, es muy percibible. Si hay un terremoto, también lo percibimos. Si hay fuego que desciende del cielo, como en este caso que Eliseo lo había visto, era notable. Este es Jehová. Pero en este caso, hermanos, Dios dice que se presenta con un silbido apacible, como un silbo apacible. Y para escuchar un silbo apacible realmente hay que estar atento. Esto significa que Dios no solamente se mueve de una forma muy notable. A veces su trabajo, su obra es imperceptible para nosotros. Y es como este silbo apacible que si nosotros no prestamos atención, no percibimos que Dios está allí. Y eso es muchas veces lo que nos falta a nosotros, lo que nos pasa a nosotros,
Y nos falta a nosotros de percibir que Dios no se mueve haciendo mucho bochinche, haciendo mucho ruido. No sé, ¿se entiende lo que quiero decir? Hermanos, lo que nosotros necesitamos es percibir dónde está trabajando el Señor y de qué manera está trabajando conmigo hoy, porque todos los días lo hace el Señor, hermanos. Entonces, me acuerdo, hermanos, como dice Hebreos, el primer capítulo, los primeros versículos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Pero dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hablando del Antiguo Testamento. Eso es, hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué significa esto? Dios se manifestó muchas veces al pueblo de Israel, de muchas maneras. Cuando estaban en el desierto, en la columna de nube, en la columna de fuego, en el maná, en la roca que los seguía como agua que fluía para ellos, en que no se les gastaba el calzado, y en tantas cosas, y después por los profetas. O sea, que no le faltó testimonio a ellos, pero lo que le faltó al pueblo es discernir: acá está el Señor, esto lo está haciendo Dios. Y por eso, por no discernir ellos, por su dureza de corazón, se perdieron en el desierto. Y hermanos, les digo algo hermoso: si nosotros podemos percibir cómo el Señor está obrando a nuestro alrededor todos los días, vamos a ver lo maravilloso que es la persona del Señor. Y vamos a comenzar a amar al Señor, porque el Señor no nos deja por un instante, hermanos. Pero nosotros sí somos indiferentes. Nosotros sí nos distraemos con otras cosas. Y cuando nos distraemos por otras cosas, es difícil poder percibir el silbido apacible. Muy difícil. Pero por eso necesitamos siempre bajar a tener comunión con el Señor. Poder decir: Señor, ¿dónde estás en este día? ¿Dónde te puedo encontrar? ¿Dónde está tu mano sobre mí? Vamos a otros ejemplos, entrando en el Nuevo Testamento, porque hay muchos casos, si uno quiere detenerse en mirar, sin ir más lejos, hermanos, el caso de Job. ¿Se acuerdan? El caso de Job, terrible, terrible. Por eso, hermanos, si nosotros lo viéramos al principio de los capítulos de Job, y como lo estaban juzgando también sus 3 amigos, ¿qué estaban diciendo? Ahí no estaba Dios. Es más, si estaba, lo estaba castigando. Pero Job se guardó. Aún con la incitación de su esposa, todavía él se guardó. Pero al final, el Señor se presenta, aprueba la condición de Job. Y Job pudo decir: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gracias a Dios, él por un momento había silencio, había oscuridad, había enfermedad, de arriba hasta abajo, había un caos en toda su familia. En lo económico estaba fundido, enfermo, de la punta de la cabeza a los puntos de los pies, pero allí estaba el Señor. Y muchas veces nosotros creemos que es imposible que Dios haga una cosa así, que esté allí con nosotros. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando la integridad del corazón de Job. Entonces, en otras palabras, para Job era: a ver si yo te toco de la punta de la cabeza hasta los puntos de los pies, si sigues guardando la integridad, si sigues alabando y honrando mi nombre. Y muchas veces nosotros no soportamos a veces un dolor de cabeza. Nos quejamos y pensamos que Dios no está allí. En vez de darle gloria a Dios y esperar, como decía Proverbios 3:5, que confiemos en el Señor y percibamos, reconozcamos que Él está allí. Entonces, Habacuc también es otra persona también que oraba a Dios: Señor,
vienen los enemigos, hay destrucción. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y reconoció después al final, diciendo, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya mantenimiento, aunque no haya ganado, aunque todo esté perdido, con todo, yo me alegraré en ti. O sea, ¿qué es lo que alegró el corazón de Habacuc? Fue que Dios le habló a él. Y que aunque había destrucción, él estaba interiormente satisfecho. Y estaba dispuesto a pasar cualquier cosa. Y esto es lo precioso de la vida cristiana. Que si nosotros percibimos dónde el Señor se manifiesta, es una fortaleza para nosotros, para no tener otra expectativa más que el Señor supliendo en nuestro interior y sea el poderoso que nos lleve adelante para enfrentar toda situación. Bien, vamos entonces a Lucas, capítulo 5. Versículos 4 a 9. Bueno, el versículo 3, aquí habla el Señor, o sea, está refiriéndose al Señor. Y entrando en una de aquellas barcas, el Señor, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Nosotros siempre nos quedamos con que cuando echó la red, se llenó la red de peces. Pero Pedro se alegró por esto, pero no percibió que toda la noche él estuvo pescando. Y el Señor estuvo allí haciendo a un lado todos los peces para que no pescaran ninguno. Y en esas cosas a veces no percibimos que también el Señor estuvo allí. Pedro no percibió esto, que Él era el que impidió que toda la noche no pescaran un pescadito, ni un pescadito. Y en esto también se manifiesta el Señor. Cuando hay sequedad, cuando en las cosas no nos resultan, hermanos, deberíamos preguntar: Señor, ¿aquí estás tú? ¿Por qué no resulta? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué quieres, que dirija la red a otro lado? Y dice, continuando, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Si el Señor no hubiese quitado los peces anteriormente y tuviese por segunda experiencia echado la red y hubiesen llenado los peces, Pedro nunca se hubiese reconocido como un pecador, sin que Dios dijese nada, sin que el Señor dijese una palabra. Entonces, a veces los hechos, hermanos, los hechos, no estoy hablando de la reunión entre los hermanos, no estoy hablando de una palabra, de un mensaje que nosotros escuchemos, sino los hechos que nosotros podemos estar viviendo, nos están diciendo el Señor: mira tu condición, mira tu condición. Eres un pecador. Y es suficiente para que uno reconozca todas estas cosas. Y hermanos, ¿no hemos notado en este tiempo, hermanos, que el Señor sin palabra nos habla y somos expuestos delante del Señor? No digo ni delante de una palabra, ni en la congregación, ni con los hermanos. El Señor sabe cómo trabajar, cómo llevarnos a nosotros y a desnudar nuestro corazón, y que vea la miseria que hay en nosotros, el ego tan grande que hay en nosotros, la mezquindad, lo que hay en nuestro corazón. Por eso alabamos al Señor. Qué bueno es, hermano, que si nos sentimos desanimados, tenemos que ver: Dios está haciendo algo. No creamos que es en vano. Dios en ningún momento deja de trabajar. Si no dejó de hablar a aquellos que tenían un corazón duro y rebelde, que era el pueblo de Israel, cuánto menos
va a dejar de trabajar de aquellos que han entregado su corazón al Señor. Por eso Él trabaja siempre, arduamente, no se cansa. Vamos a ver ahora el otro caso, vuelta también con el mismo Pedro, en Juan 21, que es una experiencia similar. Los primeros versículos. Dice, después de esto Jesús se manifestó. Perdón, ¿saben qué? Yo me olvidé de decir, este mensaje lo compartí en Chile. Y también me olvidé de decir, cuando estaba hablando de Eliseo, de Elías, que el Señor tenía preparado 7.000 hombres. Me olvidé igual que ahora. El Señor tenía preparado 7.000 hombres. Él pensó que estaba solo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, Señor, es el acabose? El Señor trabaja silenciosamente. Eliseo, ¿no es cierto? Elías, gracias hermano. Elías ignoraba todo. Tal vez él estaba acostumbrado a los truenos, los refusilos, al fuego que caía, ¿no? Pero no al silbido apacible, ¿no? Pero el Señor le dice, tengo 7.000 hombres que no han doblado las rodillas en los Baales ni lo han besado. 7.000 hombres. Bueno, acá, aunque sea tarde, pero todavía rescatable, ¿no? Hay que engancharlo ahí. Bueno, gracias Señor. Vamos a Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces, hermanos, para llegar hasta aquí, en este momento en que se encontraba Pedro y los discípulos, era un momento que el Señor ya había muerto, también había resucitado, también se había aparecido, también habían recibido el Espíritu Santo sus discípulos, pero no le vieron más. Y pasaban los días y ellos estaban desanimados, porque la escena de ellos se había cambiado. Ya el Señor no estaba presente como antes lo podían ver. Ahora el Señor estaba con ellos, pero era invisible. No lo veían, pero estaba con ellos. Y aún en esta pesca que ellos hicieron, ahora acá, Pedro se olvidó que en la primera vez cuando él fue rescatado, el Señor había hecho lo mismo. Corrió todos los peces, no pudo pescar un pescadito. Él no percibió que era el Señor que estaba haciendo esto. Pero siguiendo con la lectura, dice el versículo 4, cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Aquí tampoco. Todavía Pedro, que vuelve a repetir la misma experiencia, no percibió que era el Señor, que estaba poniendo su mano sobre esta pesca. No percibió. Si no era por Juan, pasaba desapercibido. Si no era por Juan. Entonces, hermano, como la Biblia nos muestra que muchas veces, en el momento de desazón, no nos vemos, no podemos percibir aún las grandes obras que el Señor puede hacer. Las grandes obras. Ya, hermano,
si uno puede decir, ¿cuándo estaba el silbio apacible donde no se percibía la obra del Señor? Cuando no pescaron nada. Y si quisiéramos ver el torbellino, bueno, allí tenía el torbellino cuando pescaron tantos peces que se llenó la red. Y la red, a cambio de antes, esta vez no se rompía. Estaban solos aparentemente. Entonces, todavía más muestra, y todavía Pedro no percibía que el Señor estaba allí. Si no era por Juan, no lo sabía. Entonces, muchas veces, hermanos, estamos en situaciones enredados y mezclados y en una situación de desánimo. Y cuando es así, no percibimos la mano del Señor. Pero porque uno esté desanimado, no significa que el Señor está lejos nuestro, ni dejó de obrar. Porque aún el Señor nos necesita. Señor, a decir verdad, Dios no necesita a nadie, nosotros necesitamos a Él. Para que por su misericordia podamos seguir y de esta manera podamos glorificarle a Él. Como en el caso anterior con Pedro, cómo Dios fue glorificado. Cuando en esa situación que el Señor se mostró llenando la red de peces, Pedro pudo decir: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Dios fue glorificado porque el objetivo de lo que quería hacer el Señor se cumplió allí. Dios quería exponer el corazón de Pedro y allí se reveló. Y en este caso también, sin palabras. El Señor no habló una palabra, solamente le dijo: ¿tienen peces? No, echen la red allá. Entonces es importante, hermanos, aún en nuestro quehacer diario, no percibimos que muchas veces el Señor está allí, pero nos quiere decir: deja eso y correte a la otra orilla, o echa la red al otro lado. Estas son cosas que nosotros lo tenemos que percibir, hermano. Y si lo percibimos, hermano, qué gloria que es para nosotros mismos y para el Señor también. Y alabo al Señor porque, hermanos, Dios es fiel. Y como dice la Biblia, que aunque nosotros lo abandonáramos, Él nunca nos va a dejar. Nunca nos va a dejar. Gracias al Señor por su misericordia. Y bueno, vamos a Apocalipsis, capítulo 1. Aquí también hay un caso muy desalentador, que es el caso de Juan, que es el último de los apóstoles que quedaba vivo, porque ya los demás habían sido martirizados. Y aparte vemos las últimas cartas de Juan, aquí nomás antes de Apocalipsis, las 3 últimas cartas de Juan, o por lo menos la primera, que ya se veía llegar la noche, es decir, la corrupción, la degradación de las iglesias, y Juan lo está advirtiendo, que se cuiden porque eran tiempos en que venían falsos maestros. Incluso habla acerca de que no iban a reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios encarnado, ¿no? Para colmo, él ya era viejo, anciano, y no solamente que era anciano, estaba preso. Y podemos leer a partir del 9: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que, en otras palabras, podemos decir, era el ocaso para las iglesias. Y él miraba para atrás, era el único que quedaba, el único apóstol, ya viejo, y estaba encarcelado. Y si nosotros podemos ver, la isla de Patmos está justo enfrente de lo que son las 7 iglesias de Asia Menor. Allí estaba Efesio y todo lo demás, ¿no? Efesio, acá como continúa, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea, no sé si me faltó alguna, Tiatira creo que. Bueno, pero todas estas estaban ahí y la isla de Patmos está enfrente, o sea que él tenía oportunidad de contemplar todas aquellas ciudades donde estaban las iglesias que estaban entrando en degradación en ese tiempo. Y era el acabose para las iglesias.
¿quién ahora iba a continuar? ¿Quién ahora iba a continuar? Pero se acerca al Señor en esa situación y podemos seguir leyendo en el versículo 10, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve sus ojos como llama de fuego. Amén. Y aquí, cuando él se dio vuelta, vio al Hijo del Hombre que se paseaba entre los 7 candeleros, entre las iglesias. Y después, continúa hablándole a cada iglesia, la cual él estaba preocupado porque habían entrado en degradación, y alcanza a ver que realmente es el Señor quien pastorea las iglesias. Nunca quedan solas. El Señor pastorea las iglesias. Él cuida de la iglesia. Por eso también dice, ¿no? Yo edificaré mi iglesia, en Mateo 16, verso 18. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él es quien cuida de las iglesias. Amén. Él es quien cuida de los hermanos. Él es el quien se pasea todo el tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Esto nos llena de confianza, hermanos. A mí me llena de confianza, porque este era uno de los desánimos que yo tenía. Y Dios me levantó. Y una de las cosas que me animó mucho fue el hecho de volver a la comunión de la palabra, a la búsqueda. Yo estaba tranquilo, ustedes sabían que hacía tiempo que estaba compartiendo Ricardo. Pero alabado sea el nombre del Señor, que me dio una mano, porque realmente yo clamé, no quería tampoco dejarlos a los hermanos, porque tampoco, hermanos, yo creo que uno no puede bajar los brazos, no importa la situación. Yo creo eso. Nada más que una cosa es creer, otra cosa es poder. No puedo gobernar mis sentimientos, pero sí uno puede clamar al Señor: Señor, yo no quiero estar así. Yo no quiero estar así. Yo quiero seguir hasta el fin. Así que ayúdame, sácame de esta situación. Y alabo al Señor porque el Señor, me animó, me levantó, me llenó. Gracias al Señor. Vamos a ligar en Isaías 50. Algo muy importante que pasó aquí. En el versículo 10 y 11 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en Dios. Está confirmando, hermanos, que aún hasta él puede ser que ande en tinieblas y carezca de luz. Pero eso también nos da la pauta que también necesitamos confiar con más razón en el Señor. Porque aunque muchas veces uno está desanimado y hasta a veces acabado, no significa que el Señor está terminado. El Señor está intacto, hermanos. Su obra está intacta. Es el desánimo nuestro que está caído. Pero Dios tiene el poder de resurrección para levantar aún de los huesos secos un ejército. Aún como hizo Él, le dijo: tengo 7,000 hombres. Y nosotros, hermanos, sí, es cierto, sí, no podemos cargar ni siquiera a veces nuestro propio hogar. Pero Dios puede hacerlo. Dios puede cargar todas las iglesias. Él es el poderoso, ¿no? Pero dice entonces, hermanos, apóyese en su Dios. Dice: confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Porque aunque uno está muerto, Él está vivo. Aunque uno está por el suelo, Él tiene el poder de resurrección para levantarnos. Y ese es el vivir de la vida de la iglesia. Nosotros no andamos por nuestra fuerza y porque somos
corajudos y tenemos pecho o espalda ancha. No, hermano, somos muy débiles y necesitamos del poder del Señor para que nosotros le podamos glorificar. Y bueno es que nos humille el Señor para que podamos vivir por el poder del Señor y poder conocerle. Dice el versículo 11: He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de tea. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seré sepultado. Hermanos, en situaciones así como de falta de luz, envuelto en tinieblas, muchas veces el hombre busca sus recursos, sus salidas, enciende su propia tea. No hay luz, yo hago la luz. ¿Estoy confundido? Yo busco la salida. Y hermanos, eso es pecado delante del Señor, porque acá les dice: de mi mano os vendrá esto, en dolor seré sepultado. Siempre que estemos en situación así, no recurramos al bueno, me quedo en casa, porque eso también es una salida. Y bueno, yo no puedo. Hermanos, esas son nuestras propias teas. Me voy a tirar a descansar. Ese la acabó, se terminó. Esos son nuestros propios recursos. ¿Por qué somos así? Si tenemos en el Señor Jesús la salida, el poder que puede levantar a los muertos, puede levantarnos a nosotros mismos. Y hermanos, nosotros vemos en esta cristiandad de este siglo, cómo muchos recurren a teas, a sus propias teas, para distraer a los jóvenes, para entretener a la gente, haciendo un show de la iglesia, para que no se pierdan, para que sigan viniendo y ellos puedan seguir cobrando el diezmo y todo lo demás. Pero mientras tanto, ellos encienden teas, porque reconocen que muchas veces el Señor pareciera que no está. Pero en vez de recurrir al Señor, recurren a sus propios recursos, ¿no? Que el Señor nos libre de esto, porque hay sentencia sobre estas cosas, ¿no? Y hermanos, y es lamentable, porque esto lo sufrimos y lo podemos contar en medio nuestro. Cuando estamos confundidos y nos quedamos, sufrimos las consecuencias. Pero qué diferente es cuando descansamos en el Señor. Y hermanos, nuestra vida es un descanso en el Señor. Seguimos orando. Hay muchas cosas que no tenemos respuesta todavía. Seguimos orando y esperando. El Señor responderá a su tiempo, cuando Él quiera. Y para esto, bueno, podemos contar muchas cosas. La oración de Abraham, la oración de los padres de Juan el Bautista y tantos otros. Y tantas otras preciosas experiencias. Pero hermanos, termino con Hebreos. La emoción y los sentimientos no son fe. No son fe. El que yo me anime y cante y sienta y que parece que hoy estallo de emoción y siento la presencia del Señor, no son confiables. Y eso no es la fe. Dice Hebreos, si lo pueden leer, los tiene, así no. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Amén. Eso es la fe. No está hablando de sentimientos. Los sentimientos nos engañan. Si yo no siento nada, si yo estoy vacío, gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, hermano. Dios está probando cuánto yo ejercito la confianza en el Señor. Y aunque no sienta nada de acá hasta el final de mi vida, de nuestra vida, no importa, porque eso no es fe. No vivimos por sentimiento, vivimos por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. No lo tengo todavía, lo estoy esperando. La convicción de lo que no se ve. Ni lo siento, ni lo veo, ni lo puedo tocar.
Pero eso es Dios. Fe. La fe es esto, la confianza que tengo en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor, que el Señor nos alumbre. Amén.